Hola, buenas. Vamos a pasar a dar solución al ejercicio 3 del examen de septiembre de 2016, que nos plantea que, dado el alfabeto de símbolos 0 y 1, considere L1 el lenguaje formado por todas las cadenas con el mismo número de ceros que de unos, incluida la cadena vacía, y sea L2 el lenguaje que reconoce la siguiente máquina de Turing. Nos dan la definición formal de la máquina de Turing. A través de su tabla de transiciones podemos ver la función de transición. Además tenemos que tiene 5 estados, los símbolos de entrada que son los mismos que el lenguaje que nos plantean. Luego los símbolos de pila, donde están los dos símbolos de entrada, el carácter que usamos para marcar el espacio en blanco y otros dos símbolos que ya veremos luego para qué los usa la máquina. Y el estado inicial, el carácter en blanco como ya dije, y que tiene solo un estado final o de aceptación. Y nos plantean indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. Inciso A, L1 es igual a L2. Inciso B, L1 es distinto de L2. Inciso C, L1 está contenido en L2. O inciso D, L2 está contenido en L1. Bueno, para esto tendríamos que, o sea, para resolver este ejercicio tendríamos que primero analizar el lenguaje L1, que es el mismo número de ceros que de unos. O sea que hay que tener cuidado porque que sean el mismo número de ceros que de unos no quiere decir que sean primero los ceros y luego los unos. O sea, no se lo están diciendo en ningún momento. Si fuera así, les dirían un número de ceros o una cantidad de ceros seguido de la misma cantidad de ceros, que en ese caso estarían hablando de 0 a la n, 1 a la n, ¿no? Pero en este caso que le dicen mismo número de ceros que de unos, lo único que le están garantizando es que las cantidades sean iguales, por tanto pueden venir indistintamente ceros y unos, lo único que tengo que garantizar es que sean iguales y además debe incluir la cadena vacía, ¿no? O sea que la cadena longitud 0, que es la cadena vacía, debe estar incluida en el lenguaje, ¿no? Eh, entonces, lo otro que se podría hacer, o sea, ya ese lenguaje tenemos un poco de idea la forma que tiene. O sea, por ejemplo, para poner L1 estaría formado por las cadenas, la cadena vacía, porque nos lo dicen. Luego, misma cantidad de ceros que de unos, o sea, un 0 y un 1, luego un 1 y un 0, luego un 0, un 1, un 0 y un 1, o luego dos ceros y dos unos, ¿no? O luego dos unos y dos ceros, o luego 1, 0, 1, 0, o 1, 0, 0, 1, y así sucesivamente, ¿no? O sea, todas estas cadenas tienen el mismo número de ceros que de uno y además de la cadena vacía. Por tanto, lo siguiente sería ver quién es L2, o sea, y para ello debemos construir la máquina de Turing, ¿no? Y luego con el diagrama de transiciones de la máquina de Turing, entonces pasaríamos a ver qué lenguaje acepta esa máquina de Turing. Entonces, para hacer el proceso un poco menos engorroso a la hora de dibujar, lo voy a dibujar con el JFlap, ¿vale? O sea, pero voy a usar el JFlap solo para el dibujo y así de paso les muestro cómo funciona, o sea, cómo se diseña la máquina de Turing en el JFlap, porque luego miraremos el funcionamiento a mano, para que no, porque claro, durante el examen ustedes no tendrán el JFlap, por tanto, me parece justo que lo hagamos solo para dibujar el diagrama, ¿vale? Entonces, como vieron en el menú inicial del JFlap, marqué Turing Machine, o sea, una máquina de Turing, y vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5 estados. Vamos a los estados y ponemos los 5 estados. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? O sea, donde, bueno, el Q4 este será QF, pero bueno, eso nos da igual porque será, como es el último, da igual que le pongamos QF o Q4. De todas maneras, lo único que tenemos que decir es que QF, que para nosotros es Q4, debe ser el estado final o de aceptación y el estado inicial será Q0. Por tanto, este, clic derecho
inicial. O sea, clic derecho inicial y clic derecho el final, ¿no? Entonces, estando en Q0, si nos llega un 0, o sea, o si en la cinta encontramos un 0, la máquina pasará a Q2, ¿no? Pasará a Q2 y si hay un 0, lo cambia por una X, ¿no? Es esta transición de aquí. Y se moverá a la derecha. Y esa será la primera transición que ejecutará, que es esta que está aquí. O sea, estando en Q0, si llega a un 0, lo cambia por una X y se mueve a la derecha, ¿no? Luego, en ese mismo Q0, si llega a un 1, irá a Q1. Si llega un 1, ¿no? Lo cambia por una X mayúscula y también se mueve a la derecha. Y esa sería esta segunda transición de aquí, ¿no? Luego, estando en Q0, si llega un blanco, ¿no? Si llega un blanco, pasará a QF. O sea que si estando en Q0, en la cinta encuentra un símbolo en blanco, lo dejará en blanco y se moverá a la derecha, ¿vale? Entonces esto habrá que irlo acomodando, porque claro, como no sabemos la forma que va a tener la máquina, todavía no sabemos en qué posición irán los estados, ¿no? Por eso es que dibujarlo a mano es un poco, puede resultar complicado, y es verdad que en el examen ustedes lo tienen que hacer a mano, pero bueno, como esto es para mostrárselo, yo creo que es mejor hacerlo así para que les quede un poco más claro, ¿no? Y no quede tan raro el dibujo, tan engorroso. Entonces, estando en Q0, si hay una X en la cinta no pasa nada, y estando en Q0, si lo que hay es una Y, se queda en Q0, o sea, si lo que hay es una Y, se queda en Q0, deja esa Y y se mueve a la derecha, ¿vale? Entonces, pasamos a Q1. Estando en Q1, si nos llega un 0, vamos a Q3, estando en Q1, estando en Q1, si nos llega un 0, o sea, si en la cinta hay un 0, se cambia por una Y y se mueve a la izquierda. La izquierda la reflejamos con left, ¿no? La R venía, no se los había dicho, pero era de right, eso ustedes lo saben, ¿no? Entonces, estando en Q1, si llega un 1, se queda en Q1. Si llega un 1, se queda en Q1. Si llega un 1, se queda en Q1 y deja ese mismo 1 y se mueve a la derecha, ¿vale? Que esa sería esta de aquí. Luego, para B no hay transición, para X tampoco, y luego, estando en Q1, si llega una Y, se quedará en Q1. Si llega una Y, se quedará en Q1, dejará esa Y y se moverá a la derecha, que es esta que está aquí. Es esta que está aquí, ¿vale? Entonces, vamos a organizar un poco el diagrama, ¿vale? Ahí más o menos vamos viendo cómo va quedando, ¿no? Entonces, pasamos a Q2 ahora. Estando en Q2, si nos llega un 0, o sea, Q2 sería este de aquí, hacerlo así aquí, después lo pondremos que nos quede mejor. Estando en Q2, si nos llega un 0, dejamos ese 0 y nos movemos a la derecha. Estando en Q2, si llega un 0, se deja ese 0 y se mueve a la derecha, ¿vale? Estando en Q2, si llega un 1, iremos a Q3. Si llega un 1, iremos a Q3. Q2 si llega un 1, iremos a Q3. Cambiamos ese 1 por una Y y nos movemos a la derecha. Es Q2, si llega un 1, Q3 y
y es L, no R. O sea, aquí estando en Q2, si llega un 1, no en Q2, si llega un 1, vamos a Q3 perfectamente, si llega un 1, lo cambiamos ese 1 por una I y movemos entonces a la izquierda. ¿Vale? Luego, estando en Q2, no hay transición para B, no hay transición para X, y estando en Q2, si llega una I, si en la cinta aparece una I, nos quedaremos en Q2. Si aparece una I, nos quedaremos en Q2, dejaremos esa I y moveremos el cabezal a la derecha. ¿Vale? Y ya hemos acabado con Q2, ¿no? Ahora pasaremos a Q3, ¿no? Estando en Q3 este de aquí, si llega un 0, nos quedaremos en Q3, lo cambiaremos por 0, o sea, dejaremos ese 0, 0, 0 y moveremos el cabezal a la izquierda, ¿no? Que es esta que está aquí. Luego ahora, estando en Q3, si nos llega un 1 lo dejamos y a la izquierda. Si nos llega un 1 lo dejamos, o sea, nos quedamos en Q3, lo dejamos y a la izquierda, ¿no? Luego, para B no hay transición, para X, estando en Q3, si llega una X, iremos a Q0, una X, iremos a Q0, dejaremos esa X y nos moveremos a la derecha, ¿vale? Luego, estando en Q3, si llega una Y, nos quedaremos en Q3. Si llega una Y, nos quedaremos en Q3, dejaremos esa Y y moveremos el cabezal a la izquierda, ¿vale? Y luego, o sea, ya hemos terminado, porque para QF, que es Q4 para nosotros, les dije, si quiere yo creo que podemos cambiarlo. Set name, vale, QF. O sea, lo he cambiado para que sea igual. Entonces ya aquí tenemos esa máquina de Turing, ¿vale? La del ejercicio. Que como vemos, ahora tendríamos que pasar a analizar su funcionamiento. ¿No? Entonces, claro, ¿cómo haríamos esto? Pues tendríamos que poner cadenas de ceros y unos, ¿no? Porque el lenguaje, o sea, nos aclaran que los símbolos de entrada son 0 y 1, nos lo dicen, ¿vale? Y claro, tendríamos que poner cadenas de 0 y 1 e intentar ver qué funcionamiento tiene la máquina. O sea, para que una cadena sea aceptada por esta máquina de Turing, tendrá que, desde el estado inicial, llegar al estado de aceptación al haber terminado de leer la cadena, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos la máquina de Turing, ¿no? Diseñada con el JFlap y ahora sabemos que este es L2, por tanto tendremos que ver el lenguaje que acepta esta máquina cuál es, ¿no? Para compararlo con L1. Solo sabemos que los símbolos de entrada, o sea, las cadenas que acepte ese lenguaje, que acepta esa máquina, solo están formadas por ceros y unos, ¿no? Que eso es algo que tienen en común ya L1 y L2, ¿no? Entonces, como ya sabemos quién es L1, yo propondría utilizar, por ejemplo, esta cadena 0101 en la máquina de Turing a ver qué resultado ocurre, ¿no? O sea, si la máquina llega al estado de aceptación, al final de la cadena, entonces esa cadena habrá sido aceptada, ¿no? Entonces, recordar que la máquina de Turing tiene una cinta, ¿no? Con varias casillas
¿no? Que se extiende infinitamente hacia la izquierda e infinitamente hacia la derecha. Entonces, la cadena que se quiera analizar se pone en la cinta, por ejemplo, en este caso 0101, 01, 01, y el resto de las casillas se rellenan con el carácter que marca que es un espacio en blanco. Luego, el cabezal de escritura-lectura se pone en el primer símbolo de la cadena a analizar y se empieza la ejecución por el primer estado, ¿no? Por el estado inicial. Pues con esta configuración y partiendo del estado inicial, ejecutamos las transiciones a ver a dónde nos lleva, ¿no? Entonces, estando en Q0, si aparece un 0, ¿qué se hace? Pues ese 0 se cambia por una X y se mueve el cabezal a la derecha, ¿no? Cabezal se mueve a la... O sea, se cambia por una X, el 0, y el cabezal se mueve a la derecha, ¿no? Y ya estaremos en Q2, ¿no? O sea, vino un 0, lo cambiamos por una X y nos movimos a la derecha. Y estando en Q2, si lo que aparece es un 1, como en este caso, se cambia por una Y y en este caso se mueve a la izquierda. O sea, se cambia por una Y y se mueve a la izquierda. ¿Vale? Y ahora estaremos en Q3, ¿no? Estando en Q3, si lo que aparece en la cinta es una X, como lo vemos aquí, que es lo que aparece, pues dejamos esa X y movemos a la derecha. Por tanto, dejamos esa X, movemos a la derecha y volvemos a Q1. Q0, perdón, ¿no? O sea, estaremos en Q0. Y en Q0, si lo que hay es una Y, se deja esa Y y se mueve a la derecha. Se deja esa Y y se mueve a la derecha, pero manteniéndose en Q0, ¿no? O sea que seguimos en Q0 y ahora lo que aparece es un 0, ¿no? Si estando en Q0 aparece un 0, pues lo cambiamos por una X y movemos a la derecha. Lo cambiamos por una X y movemos a la derecha. Y, por supuesto, cambiamos a Q2. Luego, estando en Q2, si lo que viene es un 1, que es como en este caso, lo cambiamos por una Y, pero movemos a la izquierda. Lo cambiamos por una Y y movemos el cabezal a la izquierda, ¿no? Y cambiamos a Q3. ¿Vale? Luego, en Q3, si lo que viene es una X, pues la dejaremos y volviendo a Q0 nos moveremos a la derecha. O sea, la dejaremos, nos moveremos a la derecha y estaremos entonces en Q0. Y si estando en Q0 aparece una Y, como este caso, la dejamos y movemos a la derecha. ¿Vale? Entonces, estando en Q0, si aparece una B, la dejamos, movemos a la derecha y vamos al estado de aceptación. O sea, la dejamos, movemos a la derecha y vamos al estado de aceptación. Y como vemos, lo que hizo la máquina, si recordamos, aquí había un 0, aquí había un 1, aquí había un 0 y aquí había un 1. O sea, cada X que encontró, o sea, cada 0 que encontró lo cambió por una X, ¿vale? Y cada 1 que encontró lo cambió por una Y. Pero eso lo hizo
emparejándolo, o sea, apareció el 0 y lo cambió por la X, pasó a Q2, y apareció el 1, lo cambió por la Y y pasó a Q3. Luego regresó al estado inicial y luego volvió a aparecer otro 0, lo hizo por aquí otra vez, ¿vale? O sea, lo suyo ahora sería probar con otra cadena que empezara con 1, pero para no hacer el vídeo demasiado largo, con 1 lo que haría sería lo mismo, pero lo haría por aquí abajo. O sea, empezaría por un 1, lo cambiaría por una X y se movería a la derecha, y luego un 0 lo cambiaría por una Y y se movería a la izquierda, ¿no? O sea, por tanto, por cada 0 que encuentre, si la cadena empieza con 0, lo cambia por una X, y por cada 1 lo cambia por una Y. Por tanto, está contando la misma cantidad de ceros que de 1. Si empieza por ceros la cadena, lo hace por este camino, ¿no? Y si empieza por 1 la cadena, lo hace por este camino, hasta que regresa al estado inicial y lo que encuentra sea una B, cuando ya cambió todos los ceros y todos los unos por X y por Y en pareja, y entonces pasará por aquí al estado de aceptación. ¿Vale? O sea que él está aceptando exactamente este mismo lenguaje que es L1. Con el detalle, que es un detalle importante en este ejercicio que no está muy claro en el libro, es que la máquina de Turing, o sea, nosotros conocemos que un autómata finito, determinista o no determinista, para que acepte la cadena vacía, decimos simplemente que el estado inicial es de aceptación, y ya esta cadena, o sea, este autómata aceptará la cadena vacía, ¿no? Además del otro que acepte, pero solo la cadena vacía es este, ¿vale? Entonces, en la máquina de Turing, esa definición, o sea, para aceptar la cadena vacía, como en la cinta hay que poner la cadena de la que se quiere aceptar, o sea, si estando en el estado inicial y apuntando al primer símbolo de la cadena que queremos aceptar, ese símbolo es blanco, y con esa transición pasamos al estado de aceptación, eso quiere decir que estamos aceptando la cadena vacía, porque nuestra cadena no tiene ningún símbolo. O sea, porque la cinta, en el primer símbolo de cinta, donde está apuntando la máquina al principio, o sea, inicialmente es el blanco. Y si es el blanco, eso lo que indica es que esta máquina de Turing acepta la cadena vacía. Por tanto, que esta máquina de Turing, además de aceptar las cadenas de ceros y unos, también acepta la cadena vacía. Por tanto, de ahí podemos deducir que L1 es igual a L2 y el resto son falsos. ¿Vale? Pues esto es todo y hasta un nuevo vídeo.